Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy, con esta energía vibrante que tanto nos caracteriza. Si son nuevos en este espacio, un saludo enorme y por favor, no olviden darle al botón de suscribirse. Es fundamental para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras, descubrimientos y sobre todo, estas revelaciones que tanto nos inspiran y a ustedes tanto les intrigan. Hoy, como ya lo adelantaba el título y como muchos de ustedes han estado pidiendo a gritos en los comentarios, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sinceramente, ha estado burbujeando en nuestras mentes y resonando en cada uno de sus mensajes. Hablamos de algo que tiene a medio mundo intrigado, un lazo que hasta ahora, se sentía como un susurro en la brisa, un secreto bien guardado que, como todos sabemos, en el mundo de las redes y la televisión, se magnifica y se convierte en un tema de conversación global. Sí, como lo leen en el título que han visto, Kerem, Ande y yo. Nuestro vínculo secreto revelado. Prepárense porque hoy vamos a desenterrar la historia detrás de esta conexión tan especial, a desgranar los detalles, a poner las cartas sobre la mesa y a compartir con ustedes la verdad, tal como la hemos vivido y sentido. Llevamos tiempo recibiendo un aluvión de preguntas, comentarios y, no nos engañemos, hasta teorías conspirativas que han volado por las redes sobre la relación entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y, bueno, nosotros, su círculo cercano. Aquellos que hemos tenido la fortuna de estar ahí, de ser testigos de primera mano de esta dinámica. Y es natural, ¿verdad? Ver a dos personas con una química tan palpable en pantalla, una química que se desborda, que traspasa la cuarta pared y llega directamente a nuestros corazones, y luego verlos interactuar en la vida real, de esa manera tan genuina, tan fluida, tan espontánea, genera una curiosidad insaciable. Y cuando nosotros, como parte de ese círculo de confianza, hemos tenido la oportunidad de compartir momentos, de ser testigos de esa energía que fluye entre ellos, de ser confidentes de sus risas, de sus preocupaciones, de sus sueños, pues la cosa se pone aún más interesante y la expectación por saber qué hay detrás de esa conexión se dispara. Así que hoy, es el momento de poner todas las cartas sobre la mesa, de descorrer el velo y de hablar con total transparencia. Vamos a contarles cómo se forjó esta amistad, qué hay detrás de esas miradas que parecen entenderse sin palabras, de esas sonrisas cómplices que se dedican, de esa complicidad que se percibe en cada gesto. Y sí, para aquellos que han estado especulando, que han estado imaginando, que se han preguntado si hay algo más que amistad en juego, o simplemente sobre la dinámica de nuestro grupo y cómo encajamos todos en esta historia. Hoy vamos a intentar arrojar luz sobre todo ello con la honestidad y la claridad que ustedes se merecen. Recuerdo perfectamente cuando empezó todo. No fue un evento cataclísmico, ni un rayo que cae del cielo de la noche a la mañana. Fue un proceso, sí, pero un proceso gradual, una construcción paciente ladrillo a ladrillo con el cuidado y la delicadeza que se requiere para edificar algo sólido y duradero. Cuando Kerem y Hande se unieron para dar vida a Senkal Kapm, la expectativa ya era enorme. Las redes sociales ardían con la noticia, los fans estaban emocionados, y la presión sobre ellos era inmensa. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, anticipaba era la magia que se crearía, tanto en la serie, en el universo ficticio que cautivó a millones, como fuera de ella, en el mundo real, donde esa chispa se transformó en algo mucho más profundo. Y nosotros de alguna manera nos encontramos, sin planearlo, siendo testigos privilegiados de esa alquimia única. Al principio, claro, éramos colegas, compañeros de trabajo en un proyecto que se convirtió en una experiencia vital. Pero la intensidad del proyecto, las larguísimas horas de rodaje, los desafíos creativos constantes, las emociones a flor de piel que exigía cada escena, todo eso crea un ambiente muy particular. Un crisol donde las relaciones se forjan y se profundizan de una manera que rara vez se experimenta en otros ámbitos laborales. En ese ambiente de entrega total, las relaciones se intensifican, se vuelven más genuinas, más transparentes. Lo que siempre me llamó la atención de Kerem, desde el primer momento, es su energía contagiosa, esa vitalidad que parece no tener fin. Es un tipo con una pasión desbordante por lo que hace, una dedicación absoluta a su arte, siempre buscando la perfección, siempre aportando ideas innovadoras, nunca conforme con lo establecido, siempre empujando los límites creativos. Y cuando trabaja con alguien como Hande, que tiene esa dulzura inherente, esa capacidad innata de conectar con el público de una forma tan natural, tan auténtica, la química es no solo inevitable, sino palpable, casi eléctrica. Yo estuve ahí presente en muchas de esas escenas, siendo testigo directo de esa interacción, y veía cómo se complementaban a la perfección. Era mucho más que actuar,
era una comunicación no verbal que trascendía la pantalla, que llegaba a lo más profundo de quienes la veíamos. Las miradas que se dedicaban, cargadas de significado, los silencios que hablaban volúmenes, la forma en que se apoyaban mutuamente en los momentos más difíciles del rodaje, las tensiones que se disipaban con una simple palabra de aliento. Todo eso, créanme, se nota, se siente, y es lo que hace que una actuación sea memorable. Y Ande tiene esa cualidad especial, casi etérea, de irradiar luz, de iluminar todo a su alrededor. Es una persona con un corazón enorme, increíblemente sensible, muy intuitiva, con una empatía que desarma. Y esa sensibilidad, cuando se combina con la energía vibrante y la determinación de Kerem, crea algo verdaderamente único, una sinergia que cautiva. Yo he tenido la suerte, y lo digo de verdad, de conocerlos individualmente, de compartir momentos íntimos con cada uno de ellos, y también como pareja profesional, como protagonistas de una historia que los unió de forma tan intensa. Y siempre me ha impresionado profundamente la forma en que se entienden, esa conexión casi telepática que parece existir entre ellos. No es solo cuestión de química en pantalla, de esa chispa que atrae al espectador. Es una conexión real, una admiración mutua que trasciende el set de rodaje. Y nosotros, al estar cerca, al compartir cenas, viajes, momentos de relax y diversión fuera del set, hemos podido ver esa conexión en acción, en su forma más pura y espontánea. El llamado vínculo secreto, como muchos lo han denominado, no es realmente un secreto en sí mismo, sino más bien algo que ha florecido en la privacidad, en la intimidad de su relación, lejos del escrutinio constante de los flashes de las cámaras, de las preguntas incisivas. Y es completamente normal que la gente se pregunte, que la gente especule. Cuando ves a dos personas que parecen tan a gusto la una con la otra, que se apoyan incondicionalmente, que ríen juntas de forma sincera, que comparten sueños y aspiraciones, es natural pensar, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Y la verdad es que en nuestro caso, lo que pasaba y sigue pasando es algo hermoso y muy real, una amistad muy sincera, un respeto profundo y una complicidad que se ha ido construyendo con el tiempo, con las experiencias compartidas, con los desafíos superados juntos. Hubo momentos clave, ¿saben? Pequeños detalles que, vistos en retrospectiva, cobran una dimensión especial. Recuerdo una vez, durante una escena especialmente complicada y emocionalmente demandante en Estambul. Hacía un frío terrible, las condiciones eran adversas, estábamos todos agotados física y mentalmente, y la presión por sacar adelante la escena era alta. Kerem y Ande se miraron, y sin necesidad de decir una palabra, se dieron un abrazo reconfortante, un abrazo que duró apenas unos segundos, pero que parecía recargar las pilas de ambos, un gesto de apoyo mutuo que transmitía una fuerza inmensa. Y yo, desde un rincón, pensando, «Wow, esto es mucho más que un simple trabajo. Esto es una conexión real, profunda». Esa conexión, esa capacidad de encontrar fuerza el uno en el otro, esa comprensión mutua, es lo que en gran medida hizo que Senkalkam fuera un éxito rotundo, un fenómeno que trascendió fronteras. Y nosotros, al ser parte de su entorno, nos convertimos en testigos, en confidentes, en parte de esa burbuja de energía creativa y personal. Lo que también creo que es importante aclarar, y quiero que esto quede muy claro para todos ustedes, es que aunque somos amigos de ambos, nuestro rol en esta historia nunca ha sido el de intervenir, el de ser chismosos, el de alimentar especulaciones. Simplemente hemos vivido la experiencia de cerca, como parte de un equipo, como amigos que comparten momentos de la vida. Hemos compartido risas, hemos escuchado sus historias, hemos visto sus ilusiones, sus miedos, sus esperanzas. Y esa cercanía, esa convivencia, nos ha permitido entender la profundidad de su relación, tanto a nivel profesional como personal. No hay nada oculto, no hay nada que temer, no hay verdades a medias. Lo que hay es una amistad genuina, una conexión auténtica, forjada en las trincheras de un proyecto ambicioso y alimentada por el respeto mutuo, el cariño y la admiración. Y cuando digo nosotros me refiero a mí, por supuesto, el narrador de esta historia, pero también a nuestro equipo, a otras personas cercanas a ellos que han tenido la fortuna de compartir momentos significativos. Hemos sido testigos de cómo se apoyaban en momentos de estrés y dificultad, de cómo celebraban los éxitos con alegría desbordante, de cómo se consolaban en los días difíciles, cuando las cosas no salían como esperaban. Y esa es la verdadera esencia de cualquier relación sólida, ya sea de amistad o de pareja, la capacidad de estar ahí. El uno para el otro, de ser un equipo, de remar en la misma dirección, de apoyarse en las buenas y en las malas.
Claro que los fans tienen mucha imaginación, y eso es parte de la diversión, del encanto de ser una figura pública, de formar parte de un universo que genera tanta pasión. Las especulaciones, las teorías, los chip nombres. A veces son divertidas, a veces un poco abrumadoras y a veces incluso llegan a ser incómodas. Pero nosotros, desde nuestro lugar, siempre hemos intentado mantener una línea de respeto, de honestidad y de prudencia. Y si hoy estamos hablando de esto, de este vínculo secreto que tantos han rumoreado, es precisamente para poner fin a cualquier malentendido, para aclarar las dudas y para compartir la verdad, tal como la hemos vivido y sentido, de una manera transparente y directa. El vínculo secreto realmente no es un secreto en sí mismo. Es la amistad que se construyó de forma orgánica, la complicidad que surgió de manera natural, la admiración mutua que se profesan y que es evidente para cualquiera que haya tenido la oportunidad de verlos interactuar de cerca. Y nosotros hemos sido, repito, afortunados de ser testigos de esa bella evolución, de esa construcción paso a paso. No hay nada más, pero tampoco hay menos. Hay una relación humana profunda, auténtica, basada en el respeto y el cariño, y eso, amigos míos, es lo más valioso y lo más hermoso que se puede construir. Piensen en ello. Cuando uno trabaja tan intensamente con otra persona, se comparten experiencias únicas, se crean recuerdos imborrables, se viven emociones muy fuertes. Y si además de esa intensidad laboral hay una afinidad personal, una conexión que va más allá del guión, que trasciende los personajes que interpretan, pues el resultado es algo realmente especial, algo que va a perdurar en el tiempo. Y eso es exactamente lo que hemos visto en Kerem y Ande. No solo una química explosiva en pantalla que conquistó al público, sino una química en la vida real que se traduce en una amistad fuerte y duradera, en un lazo que, aunque discreto, es innegable. Y nosotros, como amigos, como parte de su círculo, hemos tenido el inmenso placer de ver cómo esa amistad se nutre, se fortalece y evoluciona con el tiempo, con cada experiencia compartida. A veces la vida te presenta personas increíbles en los momentos más inesperados, personas que llegan para quedarse, para dejar una huella imborrable. Y Kerem y Ande para mí han sido dos de esas personas. Han sido compañeros de trabajo, confidentes, amigos. Y el hecho de que se hayan conocido, de que hayan compartido este viaje profesional y personal, y de que hayan desarrollado esa conexión tan especial, bueno, eso es algo que me alegra enormemente. No hay nada que esconder, no hay nada que revelar que no sea una historia de amistad sincera, de respeto mutuo, de admiración y de una conexión humana genuina. Y nosotros, como parte de su círculo cercano, hemos tenido el privilegio inmenso de ser testigos de esa historia, de ser parte de ella, y de compartirla hoy con ustedes. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Ver cómo dos personas talentosas, carismáticas y sobre todo, buenas personas con valores sólidos, se encuentran, colaboran profesionalmente y, a partir de esa experiencia compartida, construyen una relación tan sólida y duradera. Y para nosotros que hemos estado ahí, que hemos sido testigos de cerca de cada etapa de este proceso, ha sido una experiencia muy gratificante. Hemos visto de cerca el compañerismo en su máxima expresión, el apoyo mutuo incondicional, las risas compartidas que alivian el estrés, las conversaciones profundas que fortalecen los lazos. Y eso, amigos míos, es lo que hace que todo este viaje valga la pena, lo que da sentido a la vida y al trabajo que hacemos. En resumen, queridos espectadores, nuestro vínculo con Kerem y Ande, ese que algunos han llamado secreto, no es más que una amistad sincera, un profundo respeto mutuo y una complicidad genuina que se ha forjado a lo largo del tiempo y de las experiencias compartidas. Hemos sido testigos de su química en pantalla, esa que enamoró a millones, y, más importante aún, de la conexión genuina que comparten en la vida real, una conexión que se basa en la admiración, el apoyo y el cariño. Ha sido un placer compartir estos momentos, ser parte de su círculo y ver cómo su amistad se fortalece día a día. No hay más misterio, no hay más secreto, solo una hermosa relación humana. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta explicación haya sido clara, que haya disipado cualquier duda que pudieran tener y que les haya permitido entender un poco mejor la naturaleza de esta conexión. Ha sido un honor para mí compartir esta perspectiva con ustedes, abrir mi corazón y mi experiencia para que ustedes también puedan formar parte de esta historia. Agradezco enormemente su tiempo, su atención y su interés en formar parte de nuestra comunidad. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido esta revelación?
¿Tenían alguna teoría diferente sobre este vínculo secreto? ¿Qué les ha inspirado esta historia de amistad y conexión? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus preguntas. Sus opiniones son increíblemente valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido que les guste, que les interese y que les aporte algo. Y antes de que se vayan, un último favor, un pequeño gesto que nos ayuda muchísimo. Si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y valioso, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic que significa mucho para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande, y que puedan estar interesados en conocer esta historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y no se pierdan nada de lo que está por venir. Prometemos seguir trayéndoles contenido de calidad, interesante y sobre todo, auténtico. Muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos.